Urgente en La Nación Más, Martín del Río, el hombre sindicado como el doble parricida, vuelve a declarar. Gustavo Carabajal, buen día Nación. Buen día Nación, Luis. Y así llegaba a la Fiscalía de Vicente López, ahí en la zona de Villa Martelli, en Avenida San Martín. Martín del Río lo trasladaban desde la DDI, la Dirección Departamental de Investigaciones de San Isidro, en esa camioneta. Es la segunda indagatoria que va a tener ante los fiscales Martín Gómez, Marcela Semería y Alejandro Musso. Va a tratar de deslindar responsabilidades hacia integrantes de su familia. Atención con lo que pueda decir este hombre. Acá lo vemos con la cara tapada, con un buzo, una campera, que le pusieron los efectivos que lo trasladaban. Y atención, ya se está especulando, y esto es, lo remarco, es especulación sobre la posibilidad de que Martín del Río pueda recuperar la libertad. Les digo que no va a ocurrir. No va a ocurrir. He visto en algunos portales, en algunos medios, que se está comentando que Martín del Río podría recuperar la libertad por la cuestión de que su letrada, defensora, sostiene que habría existido irregularidades con respecto a la hora de la muerte, la autopsia, que según la defensora, fue durante la madrugada del 25 de agosto pasado. Pero los fiscales entienden que a José Enrique y a Mercedes los mataron el 24 de agosto, o sea, el día anterior, entre las 17:30 y las 18:40. Y ahí, Gustavo, ¿en qué lugar está localizado este hombre Martín del Río? Si se tiene en cuenta la hipótesis de la letrada, que es se funda en el primer resultado, en el informe preliminar de la autopsia, si se tiene en cuenta eso, que ubica la hora de la muerte durante la madrugada del 25 de agosto, Martín del Río estaba en su casa de Nordelta. ¿Y entre las 17:30 y las 18:40, cómo es la otra hipótesis? En las imágenes de las cámaras de seguridad que se captaron de una persona con una campera, con un capucha, con barbijo, con anteojos, caminando con una bolsa en la calle Gaspar Campos. Recordemos, la escena del crimen fue Gaspar Campos y Melo, una casona de 3 pisos, donde, ahí seguimos viendo imágenes del traslado, Luis, y les voy contando dónde va a estar la clave para definir si efectivamente Martín del Río fue o no el doble parricida. En la autopsia hay un informe complementario que hicieron los forenses sobre la actualización de la hora de la muerte. Y en ese informe, que era el punto de discusión... Con la doctora Chiribín. Exactamente. Indicaron que había señales y la falta de signos. ¿A qué me refiero con falta de signos? La no aparición de livideces. ¿Qué son las livideces? Tienen que ver con elementos del propio cuerpo que después de un tiempo de fallecido, por acción de la fuerza de gravedad, decantan. La lividez cadavérica es la que ayuda a determinar el horario de la muerte. Es una de las... ¿La aparición o no la aparición? Exacto. Bueno, ese elemento, más el hecho de que tenían otros signos que indican que la hora de la muerte, sobre los que también influye mucho, ¿sabes qué? La humedad, las condiciones del ambiente donde estaban los cuerpos, que aumentan o desaceleran la descomposición. Entiendo. Y la acción de las bacterias. Voy a ser... brutal, exactamente. Brutal con respecto a la explicación. Bueno, todos esos elementos, en un segundo informe que se incorporó hace 2 semanas, indican que Martín del Río, y esta es la hipótesis en la cual fundan los fiscales su acusación, habría matado a sus padres entre las 17:30 y las 18:40 del 24 de agosto, del miércoles 24 de agosto. Los cuerpos, recuerden, fueron encontrados con un balazo en la cabeza, ella, y con 3 balazos él, dentro del Mercedes-Benz del matrimonio, en el garaje de la casona de
Melo y Gaspar Campos. Y lo que estamos viendo a la izquierda de la pantalla son grabaciones de las cámaras de seguridad de la misma persona que aparece caminando y saliendo en la esquina de la escena del crimen, Gaspar Campos y Melo, con la misma bolsa, donde se lo ve regresando desde la escena del crimen a Capital. Bien. Más precisamente a Richelle Libertador, donde él tenía estacionado su camioneta Mercedes-Benz con el celular adentro. Déjame que lo sumo a Jan Libares, que está trabajando en el lugar. Jan, buen día, Nación, para vos. ¿Cómo estás? Hola Luis, buen día para vos, para todo el equipo. En esa camioneta fue trasladado Martín del Río, como ustedes veían en imágenes, a aportar a lo que marcaba Gustavo, que por otro lado, en esta causa, Diego del Río, el otro hijo del matrimonio asesinado, se presentó como particular damnificado, Luis, y hasta designó un perito psiquiatra, ¿sí?, para que se sume a la investigación. Tengamos en cuenta que esta presentación no es menor, ya lo va a marcar Gustavo, porque el propio Del Río fue acusado por Martín del Río, por su propio hermano, de haber sido el autor material de este parricidio. Entonces, este es un punto importante en la causa. Otro detalle, aquí dentro de esta fiscalía, aquí en Florida Oeste, como marcaba también Gustavo, que estamos trabajando en vivo, están los 3 fiscales, ¿sí?, a los cuales critica en este quinto pedido de declaración, segunda indagatoria, Martín del Río, son los doctores Alejandro Musso, Martín Gómez y Marcela Semería. Quiere que estén ellos, pero además quiere que esté el juez de garantías, Luis. Estoy hablando del doctor Ricardo Costa. Todo esto pidió Martín del Río para prestarse a declarar dentro de esta DDI. Acaba de ingresar también, seguramente tengamos la imagen en segundos nada más, Mónica Chiribín, quien es la abogada de Martín del Río, y nos prometió que a la salida va a dialogar con la prensa, Luis. Bien. Bueno, Gustavo, allí me parece que se está produciendo lo que hace casi una semana en este programa se produjo, que es la diferencia de cuándo fallecen, cuando son asesinados, digámoslo como corresponde, los dos del Río, el matrimonio del Río, porque según la hora que se tome, podemos ubicar en la escena del crimen próxima a Martín del Río o no. Si es la primera hipótesis de la autopsia, estaba en Nordelta. Mira, ¿ves? Esta imagen era la que yo quería mostrarles. Fíjense la hora, 18:37 del 24 de agosto. Esta imagen que el otro día la defensora me cuestionaba, fue reconocida, fue exhibida a Diego, el hermano de Martín, al suegro del acusado y también a la mujer con la que mantenía una relación paralela. Claro. Y todos, Luis, lo han identificado y lo han señalado como, y lo han reconocido como el acusado. Esta persona que está caminando. Y además, fíjense la particularidad de la campera. Sí. Habíamos visto otra imagen también anterior, donde a cara descubierta, el acusado se mostraba, se había grabado con la misma campera. Y la misma campera fue secuestrada en el edificio Forum Alcorta, en la calle Ramsay, en Belgrano, por efectivos de la policía bonaerense, cuando fueron a allanar ese inmueble, y en la cochera, por ejemplo, habían encontrado una Ferrari roja antigua. Bien. Y esta ropa era la que usaba también cuando se lo grabó con las cámaras de seguridad en un edificio al que fue después de matar a sus padres, según la hipótesis de la fiscalía, a armar toda la coartada ahí en la zona de Virrey Arredondo y Cabildo. Gracias, Gustavo.